Hechos capítulo 2, vamos a abrir la Biblia ahí, quiero que lo tengan. Es sorprendente saber de la gran misericordia de Dios, porque siempre que Él va a hacer algo sobre la tierra, da señales, da avisos. Es un Dios que avisa y siempre lo hace, por supuesto. Sabemos nosotros que los avisos proféticos de Dios es una información antes de que pasen los hechos. A diferencia de las noticias del mundo, ¿no? Las noticias del mundo tienen que pasar las cosas para que se puedan anunciar por la televisión, por la radio, por los centros de comunicación. Pero ya cuando han pasado los desastres, ya cuando ya todo está arruinado. Lo bueno es que los avisos proféticos de Dios van a venir por medio de los ministerios genuinos de Dios, que Dios tiene trabajando en la tierra. Los ministerios genuinos de Dios son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y también las siervas escogidas de Él, que se van a añadir en el último tiempo para guiar a su pueblo. Usted sabe que es tremendo cuando uno ve la palabra profética de parte de Dios, que en el último tiempo van a haber mujeres que Él va a activar, porque las mujeres para Él siempre han sido importantes. Es tremendo porque es un ejército extraordinario que se va a activar en el tiempo. Y a mí hace algunos años me admiraba realmente esa activación que el Señor va a hacer en mujeres que quizás ahora usted las mira así inactivas, pero de repente cuando oigan la voz de Dios y puedan entender el mensaje del Espíritu, Dios va a hacer que esas mujeres reciban un toque especial para que puedan activarse en ese tiempo. Porque usted sabe que en la mujer está encerrado un misterio maravilloso. El hecho está que mujeres fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz, ahí, hermanos, fieles ante el Señor. Increíblemente vemos, hermano, que las que realmente han respaldado los ministerios en el mundo desde que el Señor vino, e incluso hasta el Señor mismo, la Biblia lo registra, el Señor mismo, los discípulos, Pablo y hermano y muchos siervos de Dios han sido exclusivamente, hermanos, sostenidos por mujeres. Innegablemente la mujer juega un papel muy importante dentro de la vida del evangelio. Y en el último tiempo Dios ha diseñado un ejército de mujeres que será activada para que de esa manera puedan dar mensajes proféticos de parte de Dios. Incluso, mire, es tan importante la mujer que Jesucristo nació y vino en esa cápsula de esa mujer llamada María. Es tremendo porque si vemos en toda la Biblia, no voy a hablar de ella, pero es impresionante la mujer en ese aspecto. Pero en el último tiempo Dios ha diseñado un ejército de siervas y siervos que van a ser usados para profetizar, para hablar de parte de Dios tremendamente. Hechos capítulo 2, ahí ve usted que hay un combo de la familia de 17 en adelante. Es un pasaje tremendo, pero se lo voy a leer porque solo el 18 me interesaba, pero mejor le voy a leer todo porque van juntos estos 2 versículos y habla acerca del grupo de la familia que va a ser usado proféticamente. Y dice: y sucederá, quiere decir que eso no lo va a poder evitar nadie, va a suceder. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Oye eso.
combo de la familia, mire. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Oye bien? Y aún sobre mis siervos y mis siervas, ¿oye? Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oiga que allí se añade las siervas junto con los siervos. Wow, esto es tremendo cuando uno lo mira así. Porque esto quiere decir, hermano, que darán mensajes, avisos proféticos. Entonces quiere decir que el combo de la familia va a ser usada poderosamente. Y las mujeres que tengan comunión con el Espíritu Santo, hermano, van a jugar un papel fundamental. ¡Hala, qué lindo es, hermano, saber de que el combo de la familia va a ser usado en gran manera! Mire, profetizar, para entender bien, profetizar significa proclamar y dar consejo que viene de la mente de Dios. Eso es profetizar. ¿Oyó bien? Profetizar es dar consejo que viene de la mente de Dios. Por eso la profecía es una declaración que no puede ser conocida por medios naturales. Es imposible que por medios naturales pueda comprender el hombre lo que viene de parte de Dios. También es una proclamación de la voluntad de Dios, la profecía, tanto si es con referencia al pasado como al presente y al futuro. Entonces, los avisos proféticos de Dios en este tiempo de gracia no viene en el orden antiguo testamentario. Note que nosotros estamos viviendo ahora en un nuevo pacto. No estamos viviendo en un pacto antiguo, sino que estamos viviendo en un nuevo pacto. Por lo tanto, cambió la ley, porque la ley ya no es por fuera, es por dentro. ¿Por qué le digo esto? Porque en el Antiguo Testamento había una exclusividad de profetas. Es decir, Dios se revelaba y manejaba al pueblo a través de profetas. O sea, el rey, el patriarca o todos iban y consultaban al profeta, y el profeta de parte de Dios decía, si era un profeta genuino, decía lo que Dios realmente le estaba diciendo que le dijera al pueblo. Lo tremendo es que hoy Dios, a través del Espíritu Santo que está constantemente con nosotros, reparte el don de profecía a quien Él quiere. Y es muy importante aclarar que una cosa es ser usado con el don de profecía y otra cosa es ser usado con el oficio de profeta. Hoy muchos, por supuesto, se han equivocado porque al ser usados con el don de profecía ya se creen profetas y tal vez no lo son, sino que solamente están usando el simple don de profecía. Es decir, Dios está haciendo que este tipo de gente sea inspirada, como nosotros también, ¿verdad? Somos inspirados para que demos un mensaje de inspiración profética. Pero también Dios en el último tiempo, como vamos a ver bien detalladamente hoy, Dios va a usar el espíritu de profecía para que nosotros podamos profetizar tremendas cosas a la luz de la palabra. Por eso, hermano, la función del profeta de oficio del Antiguo Testamento es distinta que la del Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque los pasajes tales como 1 Corintios 12, 28, que dice primeramente Dios puso apóstoles, en segundo lugar profetas, y después siguen los otros ministerios. Efesios 2:20 dice, y Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Note que el profeta va en segundo lugar. Y Efesios y también Efesios 2:20 dice que fundamentados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Los profetas, si ve usted ahí en esos pasajes que le acabo de citar, son puestos después de los apóstoles, son puestos en segundo lugar. Note que ahora en el Nuevo Testamento los apóstoles van
primero, protones, protón primero. Mire, le aclaro todo esto porque se viene una ola de profecías en el mundo falsas. Y ahí es donde la iglesia debe de estar atenta, porque se va a proliferar en el mundo una cantidad de profecías falsas. O sea, va a salir una cantidad de profetas falsos, porque la unción profética se va a plasmar en el mundo, de tal manera que, como el diablo sabe eso, va a levantar los suyos. Y el hecho está que ya lo está levantando. Hay profecías falsas en gran manera, hermano, pero como usted no puede imaginarse, gente que sale, hermano, con unas profecías totalmente fuera de contexto de la palabra del Señor. Pero porque la Biblia ya lo había hablado, ya lo había dicho en 1 de Juan 4, versículo 1, dice: amados, oiga esto, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Oyó? Quiere decir que en el último tiempo va a haber usted un montón de gente que se llama profeta, algunos falsos y otros verdaderos, pero va a salir porque va a haber una unción profética que va a ser derramada en el último tiempo, una verdadera. Y también el diablo siempre, hermano, quiere adelantarse a los planes de Dios. Ahora, pero aquí hay algún detalle muy importante. Dice: probar los espíritus para ver si son de Dios. Quiere decir que vamos a tener que probar, incluso dice la Biblia, juzgar las profecías. Que si yo tengo derecho a juzgar a alguien lo que está hablando. Si soy espiritual, dice, bueno, puedo hacerlo y ver si en realidad esa profecía viene dirigida de parte de Dios. Lo más tremendo es que aquí dice, ¿cómo va a probar usted? Primero, por el discernimiento del Espíritu Santo. Pero yo creo que se va a necesitar conocimiento de la palabra de Dios para poder discernir si aquella profecía está apegada al canon bíblico. Para poder decir, verdaderamente esta profecía, wow, es de Dios. O sea, uno va a poder discernir eso. Por eso, hermano, todos aquellos que quieren ser usados con el don profético, busque una cobertura para que lo guíe. Porque yo creo que el profeta fue puesto en segundo lugar para que fuera supervisado por un apóstol, y así de esa manera pudiera regularse. Porque a veces hay profetas que salen con unas cosas tan raras y tan locas que ni siquiera la Biblia los respalda. Y hay cosas raras, hermano, porque el profeta es raro. Es raro, y si no está regulado, mire, puede decir cualquier tontería o puede llevar al desastre a alguien. Yo he visto, hermano, profecías de gente que realmente lo que ha hecho es desastres más que bendición. Y hoy en este tiempo la profecía, la exhortación tiene que venir con un orden de consolar, un orden de edificar, ¿verdad? Al que está oyendo. Entonces es tremendo porque es bueno que el profeta puede estar siendo regulado. Eso sí, la iglesia avivada, la que arde en amor, la que arde en gracia, en ayunos, en oraciones, dones y santidad, el Espíritu Santo le va a permitir discernir. Le va a permitir discernir, como cuando le habla el Señor a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis, que le dice: tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que era una iglesia espiritual, era una iglesia que podía discernir a través de la palabra lo que es falso y lo que es verdadero. Y nosotros debemos de tener esas características, ser celosos en ese aspecto. Entonces, Dios le va a permitir a esta iglesia que está avivada
discernir las profecías falsas y las profecías verdaderas. Porque como le digo, aquí dice la palabra, se va a levantar una ola, hermano, de unción profética y también una ola de falsos, que son los que más se miran hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una promesa profética de parte de Dios para los que se muevan en la unción profética de oficio y a los que Él va a usar. Es decir, los profetas de oficio, es aquel que ya viene diseñado para ser profeta, va a ser usado tremendamente en este tiempo, pero también la iglesia que se meta con el Espíritu Santo, mujeres y hombres, van a ser usados también proféticamente por la emergencia que hay de lo que está pasando en el mundo y de los avisos que está dando Dios en el mundo tremendamente. El Señor lo va a hacer así porque las tinieblas está cubriendo la tierra y las tinieblas hace cegar el entendimiento, como lo dice la Biblia, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos para que no vean lo que está pasando, y incluso, hermano, se lo adjudican a la naturaleza, y la naturaleza la mueve Dios. Pero oiga lo que va a pasar, lo que dice, oiga lo que va a pasar, que es lo que dice la Biblia con respecto a lo profético. Amós capítulo 3 profetiza y dice el versículo 7 y 8, dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada. Oiga, mire qué tremendo cómo se permite Dios decir esas palabras. Repito, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Oiga, ha rugido un león, dice el verso 8, el versículo 8 dice: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? ¿Oye? Esto quiere decir que Dios va a hablar por los profetas de oficio y por los que Él quiera que hablen, siervos o siervas. Por eso repito el versículo 8: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? ¿Oyó eso usted? En otras palabras, esto quiere decir que el Señor va a usar al que tenga a la mano o al que esté más cerca, conforme a la necesidad que exista en el momento. Es decir, si Dios quiere usarlo a usted y usted está tocado, orando, buscando al Señor en su casa, y en la esquina hay una necesidad, hay un Pablo que se está convirtiendo ahí. Entonces, como los Pedros y los Juanes, los Tomases o quien sea están lejísimos, Dios te va a llamar a ti, te va a decir: hijo, vení, quiero que vayas y hables con un alto grado de autoridad divina a esta persona. Y Dios te va a llevar de los pelos del Espíritu Santo y te va a poner en el lugar exacto y te va a decir ahí las palabras que tienes que decirle a la persona. Imagínense, esto es maravilloso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de Ananías? Tal vez muchos no se acuerdan porque es un discípulo desconocido, un discípulo de Damasco que le abrió los ojos a Pablo. Un discípulo, hermano, que estaba orando, solo que estaba lleno del Espíritu Santo, pero es un discípulo que es la única vez que aparece ahí. Pero me imagino que este discípulo era uno de aquellos que buscaba al Señor, que se metía con el Señor, que estaba en conexión con el Espíritu Santo. Y ahí una vez le dijo: mira, vamos a leerlo mejor ahí en Hechos 9, capítulo 9, versículo 10. Dice así: y había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: oiga, Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. ¿Yo? Y el Señor le dijo: levántate, versículo 11, que no está ahí. Y le dijo: Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Oiga esto.
versículo 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías. Oiga, palabra de ciencia, mire. Porque él no sabía, pero ahí la palabra de ciencia le estaba diciendo algo que había sucedido en el pasado y ahora está en el presente, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno, esto me llamó la atención, y sea lleno del Espíritu Santo. Esto es tremendo, porque la clave para que Dios te use proféticamente es que te mantenga lleno del Espíritu Santo y bautizado también, porque Pablo también fue bautizado. Y es tremendo porque eso es lo que va a permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Va a permitir que el Espíritu Santo tenga la puerta libre para poder hablarte, para poder decirte lo que vas a tener que decir. ¡Hala, qué maravilla eso! Entonces, en la recta final, Dios dará los avisos proféticos con el quien Él quiera. Es decir, Dios va a usar a cualquiera. Va a agarrar a un niño, como dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y los va a usar si nosotros logramos que estos niños, estos jóvenes ya con entendimiento, puedan, hermano querido, tener una intimidad con el Espíritu Santo, que puedan intimar con el Espíritu Santo. Ahí es donde van a ser usados. Mire este joven que estaba ahí. Por eso también dejó el ejemplo de Marcos, Marcos capítulo 9. Hay otro ejemplo ahí tremendo que les molestó a los discípulos, porque había alguien que andaba echando fuera demonios, andaba haciendo milagros, señales, maravillas, hermano, y ellos no hacían nada, y aquel terrible en comunión con el Espíritu Santo. De seguro habían dado con allí, hermano, oyendo a Jesús. Mire cómo dice Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Juan le dijo: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. ¿Oyó? ¿Notó eso? A los discípulos querían pararlo porque no estaba con ellos, y era un hombre tremendo del Señor, pero había que discernir que ese hombre era de Dios. También esto quiere decir que el que es de nuestro bando, que está edificando el cuerpo de Cristo y conoce los principios, no puede hablar mal de nosotros. De mí, dice el Señor. Si hay alguien que está haciendo la obra, gloria a Dios por eso. Dios lo está usando, porque Dios en este tiempo va a usar, hermano, a gente que usted ni se imagina. Entonces usted tiene que estar pilas, atento, porque va a ser usado. Mire, va a ser usado los niños, los jóvenes, los ancianos, y las siervas y los siervos. Esto quiere decir que si alguien no ha partido de esta tierra y ya tiene sus años, 70, 80, a partir de los 70 empieza el ministerio de los ancianos. El ministerio de los ancianos empieza de los 70, porque 70, 80 los más robustos, dice. ¿Cuál es el ministerio que yo he descubierto, que yo lo he podido discernir de esta manera? Por la palabra, porque dice que los ancianos en el último tiempo soñarán sueños. Y va a ser necesario que estos ancianos, a partir de los 70, se considera eso, sueñen sueños, hermano, para edificar a la iglesia, a la familia, a los nietos, a los hijos. Y decir, o al pastor mismo de alguna congregación,
Dios va a usar a estos ancianos incluso para tener visiones, hermano, tremendas, y así de esa manera puedan ser sostenidos. Sí, hermano, yo recuerdo una experiencia, lógicamente a muchos les va a chocar, lógico, porque es algo inaudito y es algo que realmente debemos de tomarlo con pinzas para no malinterpretarlo. Había un pastor que estaba en contra de la lotería, del juego de azar. Innegablemente eso no es bueno si la persona realmente está y depende de eso, ¿verdad? Que tenga una mente de lotería. Eso ya realmente es contrario al Señor, innegablemente, porque eso ha hecho que muchos pierdan casas, pierdan su vida, pierdan familias y todo eso porque se han enviciado y el enemigo los ha llevado a la derrota, los ha llevado a la bancarrota, y eso realmente no está correcto delante de Dios. Esas personas de verdad lo que están haciendo es están equivocadamente. Pero en una ocasión el Señor, por ejemplo, había un pastor que hablaba en contra de eso. Y un día le dio un sueño el Señor a una anciana de la iglesia. Fíjese, le dio un sueño y le dio los números de la lotería. Imagínese eso. Y le dijo: quiero que compres este número porque mi iglesia necesita comprar un templo. Ellos andaban buscando comprar un templo. Lógicamente la anciana le dijo, ¿verdad?, a sus nietos o a alguien ahí que estaba con ella, que comprara los números, que el Señor le había confirmado que lo comprara, que el premio mayor iba a salir en ese número. Bueno, y obedeciendo a la anciana se le fue a comprar los números y se saca el premio mayor, hermano. Imagínense. Y cuando llega a la iglesia, ahí sí creyó el pastor, porque le iba a comprar la iglesia entera. Y ahí, hermano, fue un impacto. Pero eso fue algo en un momento específico. Eso se le llama rema, que es para un momento específico, para una persona específica, para un lugar específico. No es que lo buscó, no, sino que Dios provocó, porque a la final es el dueño, Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces Dios llevó. Note que hay cosas que nosotros debemos de permitir que Dios lleve, porque hasta comer es pecado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hasta comer no también. Entonces, podemos darnos cuenta que hay cosas que son pecado y otras cosas que no son pecado, pero pueden convertirse en pecado. Entonces, si hay una dirección del Espíritu, por eso le digo que hay que tomar con pinzas esto, entonces puede ceder. Yo recuerdo que a un familiar mío, cristiano, fuertemente, también un día le dio un número. Yo lo comprobé y fue a hablar conmigo. Y me dijo, fíjate que estaba orando y me quedé dormido y el Señor me dio un sueño. Y me dio un número, que comprara este número. Le dije yo, sí, me dijo que este número iba a salir premiado. Bueno, le dije yo, si el Señor te lo dijo, no hay ningún problema. Pero que sea el Señor. Sí, me dijo, yo sentí, yo ni me gusta jugar eso, no. Para mí no es bueno, claro que no. Entonces fue, hermano, digo, anda. Y fue, y hermano, era mujer burra. Un número fue a comprar, hermano. Y salió el premio mayor. Si hubiera comprado todas las 20, hubiera sacado miles de dólares. O sea que Dios puede inducir, ¿me entiende? Porque va a ser en el último tiempo, los sueños van a tener una particularidad tremenda. Por eso bendigan los sueños. Más si ha llegado a los 70 en adelante, bendiga sus sueños. Y dígale, Señor, háblame a través de los sueños y va a ver usted. Acuérdese de mí. Va a ver usted cómo Dios va a dirigirlo totalmente.
porque Dios habla a través de ellos. Entonces, preparémonos espiritualmente, porque nos van a usar para dar avisos proféticos con un alto grado divino. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque hay profecías en la Biblia que están a punto de culminar con desastres a escala mayor, así como usted lo oye. Claro, todo lo que estamos viendo y lo que estamos por ver solo son principios de parto y están relacionados con los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Nosotros ahora estamos viendo principios de dolores, porque la Biblia dice que primero tienen que darse, como una mujer que está encinta, los principios de dolores, pero el verdadero dolor cuando pare, eso va a ser tremendo. Pero cuando se paren los juicios, cuando se den a luz el juicio total, eso va a ser tremendo. Hoy vemos usted tsunami, vemos terremotos, vemos las lunas de sangre, vemos, hermano, los grandes maremotos, vemos los sismos, vemos el fuego, vemos los volcanes en erupción, vemos un montón de cosas que suceden que realmente solo son principios de dolores. O sea, es como cuando la mujer está encinta y antes de parir empieza a sentir dolores, pero todavía no es. A los 7 meses, a los 8 meses. ¿Me entiende? Las mujeres que han tenido normalmente los hijos lo saben muy bien. Y la Biblia registra que estos son principios de dolores. Son los primeros 4 caballos del Apocalipsis que están cabalgando sobre la tierra y ya están cabalgando ya por muchos años. Están cabalgando sobre la tierra. Son los 4 caballos que están, hermano, cabalgando sobre la tierra y son los que están provocando las desvariaciones atmosféricas del clima y el ambiente. Claro, la ciencia se lo atribuye a la naturaleza, pero eso no es normal. Eso que está sucediendo hoy de los climas, del hielo, del calor, de los grandes, hermanos, fuegos forestales en la tierra, que algunos no saben ni cómo se originan, otros son originados por el hombre, ¿verdad? Pero los que no saben cómo se originan pueden ser hasta sacrificios satánicos los que se están haciendo en esos lugares. Y Dios lo dice literalmente en la Biblia, ya lo vamos a ver. Por eso hay cambios drásticos del tiempo en la naturaleza. Y los científicos hoy para mañana pueden pronosticar una gran tormenta y aparece un gran sol. Dice, Dios mío, ¿cómo? Si estaban pronosticando, sí. Todo el problema que estamos viviendo y todo el problema que se está gestando en el mundo por el problema de los climas, ¿verdad? Del calentamiento global, no es más que el cumplimiento profético de las Escrituras. Todo lo que usted pueda mirar, lo que pasa es que como el diablo ha cegado el entendimiento de muchos, las tinieblas ha cegado, entonces ese ha sido el gran problema. Pero nosotros que conocemos la Biblia y que sabemos realmente que está escrito en la palabra, es tremendo. Aparte, mire, vienen terremotos mayores, hambres, brotes de epidemias y de pestes como noticias de advertencia, como avisos de advertencia para que el hombre se arrepienta. Incluso yo hace 12 años atrás habíamos hablado acerca de que se iban a dar terremotos en los lugares donde nunca ha habido terremotos, en ciudades donde nunca ha habido terremotos. Y Víctor está de testigo acá, que me recordó, me dijo, si se acuerda con usted, dijo claramente hace 12 años que iban a haber terremotos en lugares donde nunca habían habido terremotos. Y aquí tuvimos un pequeño sismo. Yo no estaba de viaje. Aquí en Ezeiza fue, ¿va? En Ezeiza. Quiere decir, aquí Argentina nunca ha tenido eso. Y hemos hablado, pero eso son pruebitas nada más. Porque el verdadero nacimiento de los terremotos, la Biblia lo registra que se va a dar en la gran tribulación. Y dice la Biblia, yo lo pude ver, ese terremoto lo pude vivir yo en una visión, en un sueño, hermano.
La verdad que lo viví, el Señor me lo mostró y lo vi. La tierra, dice la Biblia, que se va a mover como un borracho. Imagine usted. Y yo me recuerdo en ese sueño, hermano, apocalíptico. Me recuerdo que la tierra se movía como un borracho y yo estaba ahí, hermano. Y yo tenía un grupo de personas, hermanos, que estaban ahí y les decía, ahora viene esto. Y es como que les citaba la Biblia y decía, ahora van a caer las estrellas del cielo. Y ay, hermano, venía porque viene una lluvia también de estrellas. Es decir, que se van a estrellar sobre la tierra. Ahí lo dice la Biblia en el Apocalipsis, ¿verdad? O sea, que va a venir, hermano, pero una tremenda catástrofe. Pero usted y yo ya no vamos a estar ahí, porque vamos a ser arrebatados antes de esos juicios, si es que no nos quedamos. Pero eso es para la tribulación. Entonces los 4 primeros sellos son los caballos que están cabalgando sobre la tierra. Por eso hay cambios drásticos de tiempo en la naturaleza. Aparte vienen terremotos, como le decía, mayores. Ahora, los terremotos son una de las señales bien marcadas y se acrecenta el número. Los sismólogos desde el año 70 han comprobado que se ha multiplicado en gran manera, hermano. Y de seguro eso es así, porque la Biblia lo registra. Por eso yo creo proféticamente que los países, escúchalo bien pues, China, Japón, Israel, Estados Unidos o uno de Sudamérica sufrirá un gran terremoto que lo devastará. Óigalo bien. Anote usted, hermano, ahí la fecha de ahora. ¿Qué fecha tenemos ahora? 27. Anote la fecha. 27/1 del 2019. Acuérdese lo que le estoy diciendo, como se lo dije hace 12 años que iba a suceder. Viene algo que va a devastar, hermano, y se va a provocar un gran colapso, como usted no puede imaginarse. Y va a pasar en uno de estos países tremendos, así como usted lo oye. Lo tremendo es que una falla trae otra falla. Y así el rompecabezas de la profecía se cumplirá. Así se va a cumplir. Mire, digo rompecabezas porque los científicos no se explican cómo de repente se dan las catástrofes. Ellos no se explican. Dicen, no podemos explicar cómo sucedió esto. No, porque eso no se puede entender con una mente natural. Nunca puede entenderlo. Esto no lo... mire, incluso hay gente que está oyendo ahí y ni siquiera cree. Porque esto no se puede creer con la mente natural. Porque no es natural. Esto es algo espiritual. Algo que va a suceder porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Y la Biblia nunca, jamás ha fallado. Por eso somos bienaventurados nosotros. ¿Por qué cree usted que es un deleite predicar? ¿Por qué cree usted que aún la Biblia, el bestseller del mundo, nunca ha pasado de moda? No ha pasado de moda porque es una realidad la palabra. Y aquellos que conocemos un poco o bastante de esto, hermanos, sabemos que es una realidad. Y a nosotros, a mí me hincha el pecho saber, hermano, que estamos, mire, en el borde de irnos. Por eso yo creo proféticamente que esos países van a sufrir, uno de ellos va a sufrir, pero tremendamente. Lo impresionante es que una falla trae otra falla. Y así el rompecabezas de las profecías se está cumpliendo. Claro, son de repente, porque son intervenciones divinas y porque Dios quiere que el hombre se arrepienta. Ese es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Lo impresionante es que según las noticias bíblicas, el Señor va a seguir sacudiendo la tierra y hasta el fuego y la falta de agua va a usar para que los tibios y el hombre pueda oír su voz.
Ahora usted ya no va a tener excusa porque aquí estoy hablándole al mundo. No solamente le estoy hablando a ustedes que están acá, sino al mundo a través de este canal de YouTube. Y oiga que me estoy arriesgando a decirle que eso va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque no es, hermano, palabra de hombre, sino es la palabra de Dios la que lo dice. Por lo tanto tiene una autoridad total y divina. Por eso le hablo abiertamente. Y el Señor le está hablando a aquellos que están tibios, aquellos que están medios carnales, para que oigan la voz y puedan decir: no, de verdad, está caliente la cosa, porque está caliente la cosa. Es decir, lo que está oscureciendo al mundo y la tecnología dañina, porque hay una tecnología dañina que es la que está introduciéndose en nuestros hijos a través de la televisión, a través de los dibujos animados, hermanos, que tienen una mezcla de magia, de brujería, de hechicería. Están trastornando las mentes de los niños y están alejando a la juventud de leer la Biblia, de buscar a Dios. Porque hoy más la gente se dedica a la tecnología y, hermano, y a perder el tiempo, porque a veces se pierde tanto tiempo. No que sea mala, no. Yo he hablado acerca de la tecnología dañina y es bueno que la oigan. Aquellos que no han escuchado eso, hay una tecnología dañina, pero hay una tecnología buena, porque la Biblia dice que la ciencia iba a aumentar. Y yo uso mucho, hermano, para buscar una palabra en hebreo, en griego, en arameo, o buscar un versículo más rápido. A veces yo la uso. O sea, eso es bueno. O sea, es bueno hacerlo. O cuando quiero saber algo de alguna cosa importante, busco diferentes tipos de tópicos, o busco información, hermano, que me puede ayudar mucho para alguna cosa que necesito saber para mis hijos, para mí, para mi mujer, para mi matrimonio, etcétera. O cosas, hermano, que van a ser necesarias para mi salud, ¿verdad? Investigo una forma, otra forma, y veo todas esas cosas. Por eso le digo, yo no estoy en contra de la tecnología, pero sí hay una tecnología que está dañando las mentes y está alejando a nuestra juventud de la iglesia, de la Biblia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque, mire, hasta los animales del bosque, la Biblia dice que van a bramar a causa de los fuegos y la falta de agua, porque eso está profetizado. Incluso Dios usará el mar y pondrá a temblar a la gente, hermano. Mucho, porque lo dice la Biblia, que el mar jugará un papel importante también, el agua, ¿no? Vamos a ver Joel, para ir ya finalizando. Joel capítulo 1, versículo 19 al 20, dice: a ti clamo, oh Señor, porque el fuego, oiga, ha devorado los pastos del desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Esto está sucediendo en muchos lugares. Aún las bestias del campo braman por ti. Oiga esto, hermano. Porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Oiga eso, hermano. Oiga eso. El fuego y la falta de agua es profético. En algunos lados ese es tremendo. En otros lados el agua ha hecho desastre. Aparte, hermano, esa fue la primera noticia que recibió la iglesia del principio. Y otras. En Hechos capítulo 2, para añadirlo a esto, versículo 19, dice así. Hechos 2:19 dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo, luna de sangre, y señales abajo en la tierra, avisos proféticos como lo que le he estado hablando. Oiga, sangre, fuego y columna de humo. ¿Oyó eso? 3 señales bien marcadas espiritualmente y físicamente.
Sangre nos habla del sacrificio de Cristo también. Y nos puede hablar de derramamientos de sangre, de disturbios que están derramándose sangre. Fuego, ay hermano, hay un fuego tremendo que está aquí, está quemando los lugares, bosques impresionantes. Pero también hay un fuego del Espíritu que se está manifestando y que se va a manifestar en el último tiempo. Y dice columna de humo. Otra versión dice o vapor de humo, o nube de humo en la tierra, dice otra. Esto nos habla de volcanes. ¿Qué es lo que hacen los volcanes? Erupciones, vapor de humo. Pero también eso nos habla, hermano, de la venida del Señor. Los volcanes son una señal profética, porque hay montes que se volverán volcanes, como el monte Santa Elena, que humearán. Y dice que cuando los montes humean es porque el Señor está por venir. Quiere decir que cuando un terremoto erupciona, es un aviso. Es un aviso. Y hoy más que nunca se ha proliferado, hermano, en gran manera la erupción de volcanes. Son avisos. Ciudades enteras son, hermanos, sumergidas en los lagos de fuego. Esos son avisos que el Señor, los volcanes es una de las señales más tremendas, uno de los avisos más tremendos para la humanidad. Entonces, todas estas noticias y advertencias son avisos para que nosotros nos avivemos y despertemos. ¿Por qué le digo esto? Porque Efesios 14, y yo voy terminando. Efesios 5:14 dice: por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Oyó? Esto quiere decir, en palabras proféticas, despierta antes de todo lo que viene, porque te quiero alumbrar hoy, no allá en la tribulación. Y sigue el versículo 15 al 17 y dice: por tanto, tened cuidado, oiga, cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino atended cuál es la voluntad del Señor. ¿Oyó eso usted? Los días son malos. Y es cierto, nosotros estamos viendo días malos, pero Dios en su misericordia nos guardará, nos protegerá y nos traerá refrigerio si estamos conectados con Él. Entonces, nuestra bendición es que los avisos de acontecimientos catastróficos ya están escritos. Por eso dijo el Señor estas palabras antes de partir en Juan 13:19, y yo termino con este versículo. Dice: os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. Wow, ¿oyó esto? Si este aviso no está claro para el hombre, es porque hay un espíritu de estupor y de condenación por no haber tenido amor a la verdad. Se los digo antes, dice el Señor. Y en verdad el Señor dijo que iba a suceder todo lo que estamos viendo. Todo lo que el hombre dice que es problemas del medio ambiente, de lo climático. Todo lo que el hombre ahora está, hermano, queriendo atajar, no lo va a poder, porque lo que está escrito se va a cumplir. Aunque sí hagan lo que hagan, si el Señor lo dijo, no hay nada que pueda detenerlo, porque la Biblia dice claramente que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, el que dijo que iba a suceder, está sucediendo. Entonces, ¿cuál es la dicha de nosotros? La dicha de nosotros es
que lo sabemos. No porque seamos inteligentes, sino porque la palabra misma a través del Espíritu Santo nos las ha revelado. Y porque aquí está escrito. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a agradecer a Dios por sus avisos. Pero primeramente vamos a orar por los que están ahí viéndonos por este canal. Aquellos que están ahí, quizás no sabían que la palabra es veraz y clara. Quizás nunca ha oído este tipo de mensaje, o quizás Dios lo llevó a escucharlo en este momento. Permítame hacer una oración si usted realmente quiere arrepentirse, porque todo lo que sucede es porque ya está escrito. Pero Dios le da una oportunidad. La oportunidad que Dios le da es que usted puede arrepentirse hoy y decirle: Señor Jesús, acercarse a Jesús y hacer esta oración que yo puedo darle a usted en este momento. Si usted quiere hacerla, usted solo puede decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Hoy he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que tú eres verdaderamente real. Yo te recibo en mi corazón. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y en este momento abro mi corazón para que tú entres y puedas salvarme. En el nombre de Jesús te recibo como mi único y personal Salvador. Gracias. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que este es el momento en el que el Espíritu Santo va a entrar a usted, y o ya entró, si usted la hizo, para que pueda usted ser dirigido por medio de él. Y si tú estás dormido, estás caído, estás ahí dormido, mediocre, este es el tiempo de despertar y decirle: Señor, la verdad, tengo que avivarme. Quiero que tú me uses. Porque recuerde, Dios va a usar niños, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, o sea, todos. Y este es el tiempo. Si usted quiere realmente también reconcíliese, vuélquese al Señor, métase con el Señor para que Él se glorifique. Vamos a hacer una oración general, Padre, y después oramos con la iglesia. Padre, venimos orando por aquellos que nos están viendo, Señor. Te pido que te glorifiques de una manera en especial. Que en el nombre de Jesús avives a cada uno de aquellos que esté oyendo este mensaje y puedan así de esa manera, Señor, despertar a una realidad, a la verdad de tu palabra, para que de esa manera puedan, oh Dios del cielo, atesorarla en su corazón y en el nombre de Jesús levantarse y predicar y dejarse ser usados por tu Espíritu Santo, porque en el último tiempo viene un derramamiento poderoso en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.